Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta que va a ser la primera sesión del Seminario de Discusión Teórica del Departamento de Estudios Internacionales del año que iniciamos, 2015. La ocasión no solo es augural en ese sentido, sino que además es particularmente agradable porque el expositor de hoy es un exalumno de esta casa, alguien que apreciamos muy intensamente, que tratamos de traerlo todas las veces que podemos y que en este caso, además de estar dando un taller, hemos podido lograr que se nos acople al seminario. Estamos hablando de Fabián Daniel Wagner, que en la actualidad, vamos en orden, es un PhD candidate en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en obviamente Relaciones Internacionales, que es el tema que él ha elegido. Ya ha obtenido el máster de esa misma universidad y estamos ansiosos para ver que el resultado llegue a concretarse. Fabián Daniel nos va a hacer una aproximación a un tema que él está trabajando de manera sistemática, porque nos ha presentado un paper voluminoso que obviamente no creo que podamos tratar todos aquí, pero en todo caso sus ideas generales van a estar presentes, que le hemos puesto, discutiendo con él, el título Explorando las batallas por la legitimidad internacional, un marco teórico conceptual. Sobre esa base vamos a escuchar la palabra de Fabián y yo diría que sin más, para no pasar el tiempo, le demos el micrófono a Fabián. Adelante. Buenos días ante todos a los asistentes y por supuesto también a quienes nos van a estar escuchando desde sus casas o espacios laborales. Para mí es una verdadera satisfacción, te agradezco Javier por tus palabras, es una verdadera satisfacción aquí en Uruguay y especialmente en mi casa, que así por lo menos entiendo yo, que es la Universidad Dort, donde hice mi licenciatura y también donde tuve el honor de poder haber sido alumno de Javier, y por supuesto que para mí retornar es no solamente intentar aportar un poquitito de lo que yo recibo afuera, sino que es también la sensación de un poco de volver al hogar y volver a compartir con alumnos, ¿sí? que también a mí me aportan, ¿sí? Me hacen recordar un poco de dónde surgí y cómo surgí. Bien, yo trabajo entonces temas de legitimidad internacional, ¿sí? Y lo intento combinar, ¿sí? Específicamente con cómo la legitimidad internacional influencia en casos de conflictos y resolución de conflictos, ¿sí? Incluso le podríamos agregar ahora al tema del doctorado de la posibilidad de paz, de las negociaciones hacia la paz. Así que básicamente ese es lo llamaría mi proyecto de investigación o mi programa de investigación. Y ante todo hay que explicar un poquitito lo que nosotros llamamos el puzzle, ¿no? O sea, ¿por qué es que esto es realmente importante? ¿Por qué los asuntos de legitimidad tienen que hoy ser explicados desde el punto de vista de las relaciones internacionales? ¿Y por qué siento que quizás no han sido explicados hasta ahora en la manera que uno diría que uno espera? ¿Y por qué creo que yo intento traer una contribución y creo que por lo menos puedo aportar ahí un granito de arena? Entonces, planteamos primero entonces la pregunta. Constantemente estamos escuchando cómo en diversos fenómenos que se dan en el mundo, analistas internacionales, periodistas, académicos incluso, hablan de cómo actores en el escenario internacional ganan y pierden legitimidad. ¿Sí? Específicamente yo recuerdo, ya que hablamos de las primaveras árabes, porque fue mi tesis de maestría, ¿sí? Analizar el tema de la legitimidad internacional dentro de las primaveras árabes, las llamadas primaveras árabes. Recuerdo, por ejemplo, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, que una semana salió a la prensa y comunicó que Bashar el-Assad, el presidente sirio, empezó a perder legitimidad. Una semana después transmitió a la prensa, después de masacres y demás,
transmitió a la prensa que Bashar al-Assad sigue perdiendo legitimidad. Finalmente, una semana después, nuevamente ante la prensa, trajo y dijo: Bashar al-Assad perdió su completa legitimidad. Ya no tiene legitimidad internacional. Y uno que está a la búsqueda de esos fenómenos inexplicables, lo primero que se pregunta es: no logro entenderlo. Es decir, ¿qué tienen? La Secretaría de Estado tienen llamémoslo un medidor de legitimidad internacional que entonces ella simplemente nos comunica qué es esa legitimidad internacional, cómo se la conoce, ¿sí? El elemento epistemológico, ¿sí? Y cómo nosotros de la academia la podemos investigar, es decir, de la academia y específicamente de las relaciones internacionales, ¿sí? Cómo nosotros podemos abordar un marco metodológico que nos permita medir legitimidad, medir cambios en legitimidad. Y para eso, por supuesto, vamos a tener que definir qué es legitimidad internacional. Vamos a tener que ver cómo se ha estudiado el tema de la legitimidad internacional a lo largo de las décadas de disciplina de las relaciones internacionales. Y a partir de allí voy a intentar yo quizás aportar alguna de los elementos que, por supuesto, que construyendo en base a otros autores, yo contribuyo para justamente este marco teórico conceptual, como se llamó esta charla, y para poder analizar estas batallas de legitimidad. Vamos a entrar en de qué se tratan estas batallas de legitimidad. Entonces, partamos de la base de que el concepto de legitimidad internacional, la disciplina de las relaciones internacionales no lo tocó directamente en sus primeras décadas. Vamos a ver fundamentalmente el tema de legitimidad o algo similar a legitimidad apareciendo fundamentalmente en discusiones de ciencias políticas o discusiones más bien de filosofía política, ¿sí? Y quizás si vamos a buscar quien primero habló de legitimidad es claramente Weber, ¿no? Weber a la hora de hablar por supuesto, Weber está hablando a nivel de sistemas políticos domésticos, ¿sí? Uno puede intentar de allí extrapolar al elemento internacional o no. Pero Weber hace la clara diferenciación, si lo quiere uno, al hablar digamos, de poder, entre Macht y Hermacht. Mi alemán no es excelente, pero básicamente sería, no es excelente, no es bueno siquiera, pero sería entre poder y autoridad. Y cuando hace esta diferenciación, lo que trae Weber fundamentalmente es la diferenciación entre lo que hoy nosotros llamaríamos la fuerza, ¿sí? El elemento material, y la legitimidad de usar esa fuerza, la autoridad, lo llamaría él, de usar esa fuerza. Quiere decir que hay un poder que puede ser utilizado, digamos, sin legitimidad, y hay un poder que puede ser utilizado con legitimidad, ¿sí? Desde ese punto de vista, Weber es un primer, digamos, bastión para nosotros para comenzar a construir, en poder diferenciar esto. Ya vamos a ver que nos suena a textos que los vemos hace muy poco, ¿sí? Cuando hablemos de soft power, hard power, en definitiva se remonta al concepto de Weber. Pero previamente a eso tenemos que entender que en las relaciones internacionales en sí, la definición de poder, y poder es un concepto central, ¿no? en relaciones internacionales, está más cercana, ¿sí? a Dahl. Y Dahl nos habla que a la hora de poder distinguir, ¿sí? para analizar el poder de un actor, por supuesto que él trae una clasificación de esos elementos, pero el elemento central es que nos concentremos en lo que él llama actos observables, es decir, actos materiales, actos que puedan ser medibles, ¿sí? Desde el momento en que teoriza Dahl, en cierta manera está pensando en la metodología, está pensando en que la metodología sea viable, está pensando en que realmente se pueda estudiar si un actor tiene más o menos poder. Y es esta definición de Dahl en donde plantea que en definitiva A tiene, famosa, ¿no? A tiene el poder sobre B si es que puede lograr que B haga algo que no hubiese hecho por sí solo. Estoy usando una definición, digamos, mis palabras, ¿sí?
Pero esa es básicamente la idea que es asumida por las relaciones internacionales al hablar de poder. Y ese algo, porque va a generar que B haga algo que no hubiese hecho por sí solo, se define en términos de actos observables, elementos materiales. Entonces, vemos entonces como las escuelas realistas, o digamos, el paradigma, todavía en aquella época se hablaba de paradigmas, ¿sí? El paradigma realista toma este elemento de los actos observables, y lo vamos a ver en Carr, en Morgenthau y en otros autores, como toman justamente estos elementos observables. ¿Y en qué se concentran a la hora de poder determinar quién tiene poder? Se concentran en el elemento de la fuerza, ¿sí? No de una manera, digamos, completa, porque vamos a ver cómo también ellos presentan ciertos elementos que uno hoy los llamaría quizás elementos más cercanos al área de legitimidad y menos claros a lo que más adelante se llamó el neorrealismo, ¿no? Esa perspectiva estructuralista en donde ahí claramente ya vamos a ver el tema de la fuerza era el elemento de medición por completo, casi que sacrosanto el elemento de la fuerza. Y desde ese punto de vista entonces, la coerción es el arma entonces, ya que estamos hablando de fuerza, la coerción es el arma al que los realistas ponen atención a la hora de teorizar y también de analizar. Y vamos a ver a los liberales también asumiendo el mismo precepto de Dahl en términos de cómo ven poder y también basándose en elementos observables. Simplemente que la diferencia va a ser que no solamente es una cuestión de fuerza, digamos, fuerza militar y en algunos casos fuerzas materiales desde el punto de vista estratégico, si lo quieren llamar, sino fuerzas económicas. Entonces, frente a esa coerción, digamos, que plantea el realismo, la herramienta que plantea el liberalismo, las escuelas liberales de aquel entonces es la inducción. ¿Sí? Y va a avanzar entonces, se va a necesitar un poco de discusiones que ahí sí vienen claras de la filosofía política, sobre todo que hablan de las caras del poder. ¿Sí? Two faces of power, three faces of power. ¿Sí? Hay un artículo famoso de Bahatz y Baratz, que después lo retoma incluso Foucault y se retoma también desde Lux. Y hay varias discusiones sobre cuántas caras tiene el poder, ¿sí? ¿Qué es en definitiva ese poder? Y de alguna manera lo que se va es a buscar justamente todo lo que Dahl no traía, que es esos elementos inmateriales, esos elementos que no están tan claros. Es decir, se abre la discusión de qué es verdaderamente ese poder. Y al abrirse esa discusión es que se vuelve a retomar conceptos cercanos a elementos de legitimidad. Y por eso es que vamos a ver, por supuesto, no en el neorrealismo puro, digamos, de Waltz y de Mersheimer más adelante, ¿sí? Pero sí en Eikenberry y Kupchan, sí en Walt, vamos a empezar a ver, por ejemplo, conceptos como socialización, ¿sí? Que usan Eikenberry y Kupchan, que claramente cuando entras adentro de la definición, empezás a ver que ya introduce otros elementos que claramente no estaban antes. ¿Sí? Que tienen que ver justamente con percepciones, tienen que ver con capacidad de persuasión, ellos definen varios elementos adentro. Mismo también desde áreas más liberales, si hablamos de Baldwin, ¿sí? Que incluye el tema del poder institucional. De repente hay un poder también que se refiere a la institución, a la capacidad de una institución de ejercer. Entonces, uno va viendo cómo se va acercando quizás a estos elementos que hoy vamos a hablar, de que es legitimidad y demás, por supuesto, para entrar. ¿Sí? Ni que hablar que el constructivismo en los años 90, ¿sí? Lo que llamó el turn, el giro constructivista en los años 90, de lleno trae todos los elementos inmateriales al hablar del poder, y ahí quizás el artículo famoso de Guzzini, Stefano Guzzini, es el que empieza a diferenciar y retoma aquel elemento de Waltz, y Guzzini básicamente va a hablar de gobernanza en relación a poder. Esa va a ser un poco la diferenciación. Vamos a tener unos años después a Barnett y Duval trayendo una taxonomía de poder, y ahí entonces el elemento
de fuerza es solamente, digamos, uno de los elementos que empieza, o por lo menos fuerza, como antes se lo entendía, a valer. Y ahí viene el artículo clave de Joseph Nye, que llega en el año 2004 y no de casualidad llega en el año 2004. Llega después de discusiones durante todos los años 90 sobre la capacidad que tienen ciertos actores, en específico el actor de Estados Unidos. Digo, cayó el mundo bipolar, hay un mundo unipolar que supuestamente Estados Unidos es dueño, tiene la hegemonía completa, una hegemonía casi total, casi completa. Y la pregunta que se empieza a hacer en los años 90 es cómo puede ser un actor que tenga una hegemonía, es decir, que tenga la fuerza, por lo menos más que el 50% del resto, así se define el tema de hegemonía. ¿Cómo puede ser que no la logra siempre traducir en resultados políticos? Y si todo lo que pasa en los finales de los 90, ¿sí? Que la ex Yugoslavia, influye, más va a influir, por supuesto, la guerra de Irak desde el 2003. No es casualidad que esto llega un año después. Y no es casualidad que entonces cuando Joseph Nye trae su ejemplo para demostrar que no solamente necesitas hard power, poder duro, sino que necesitas poder combinarlo con soft power, una especie de poder blando, ¿sí? No es casualidad que traiga el caso central, el caso de Irak, y en cierta medida también el caso de Afganistán previo. Y entonces, si hablamos previo de que lo que teníamos era o coerción o inducción, lo que va a traer Nye es una tercera vía para llegar al poder. Y que básicamente se trata de cooptación, y la cooptación se basa en la atracción. Es decir, los actores tienen capacidad de atraer a otros actores, no necesariamente porque lo indujiste por una vía económica, y no necesariamente porque lo obligaste, lo presionaste, lo manipulaste por una vía material, digamos, de fuerza, sino también porque lo convenciste. Porque ganaste, y ahí viene una frase que se va a ver constantemente en este último tiempo, porque ganaste hearts and minds, ¿sí? Los corazones y las cabezas, ¿sí? Y va a escribir, por supuesto, Nye más adelante sobre smart power, entonces que el asunto es un poder inteligente, ¿sí? La capacidad de combinar ese poder duro con ese poder blando, ¿sí? Y de ahí en más entonces hay distintas variaciones y por supuesto que hay discusión en relaciones. Ahora, quien directamente trae todos estos asuntos y los torna en llamarlo con un nombre que no es soft power o hard, sino que es netamente legitimidad, que utiliza el concepto de legitimidad y que lo explica de una manera que quizás es el primer marco teórico para entender el tema de legitimidad, porque el propio Nye dice, ok, yo acabo de definir un elemento, pero tengo dificultades en estudiar. Es decir, tengo dificultades en poder entender realmente quién tiene soft power, cómo un actor puede aplicar soft power sobre otros. Y desde ese punto de vista, Clarke, creo yo, es el que primero trae un marco conceptual bastante establecido. Ian Clarke es historiador y él lo trae para estudiar la legitimidad de órdenes internacionales, pero creo que es un marco conceptual que se lo puede traer se lo puede bajar a elementos mucho más puntuales, a situaciones mucho más puntuales. ¿Y qué trae Ian Clarke? Su primer libro en el año 2006 y va a haber un segundo libro en el año 2008 sobre este tema. Él trae que la legitimidad en la sociedad internacional, Ian Clarke por supuesto viene de la escuela inglesa y demás, y por ende habla de que hay una sociedad internacional, habla de que hay principios de legitimidad, ¿sí? Que los principios de legitimidad responden a distintas épocas, y por ende, cuando habla de órdenes, habla de que hay que ver los principios en aquella época, pero habla de estrategias de legitimación. Y habla que la combinación entre esos principios de legitimidad y esas estrategias de legitimación se pueden traducir a lo que él llama la práctica de la legitimidad, por dos vías. Por el lado de las normas, y él habla de normas constitucionales, habla de tres distintos tipos de normas que llevan de los principios de la legitimidad hacia esa práctica, y las estrategias de legitimación lo trae por medio de la política y la diplomacia. Entonces, el elemento central que ahí aparece en Clarke
es que no es estático el elemento de legitimidad, sino que justamente actores pueden tener estrategias es decir, estrategias legitimatorias que lo lleven a ganar o perder legitimidad. Y volvemos a lo que habíamos hablado en el negocio. ¿Sí? Clark no nos da un ejemplo metodológico claro de cómo aplicar esto. Es decir, no nos permite entender cómo él mediría estas estrategias de legitimidad. Se concentra, yo creo, sobre todo en el tema del principio de legitimidad. Pero sí es un avance sustantivo en relación al concepto. Clark no es el único. ¿Sí? Ian Hard lo trata del tema del derecho internacional. Está Frank, Stacy Goddard lo trae de otro tipo de actores y lo trae a la resolución de conflictos. Vamos a ver diversos actores en la última década tocando el tema de la legitimidad internacional y vuelvo a aclarar, sobre todo que es el tema que a mí más me interesa, el tema de la legitimidad, en cómo un actor puede legitimar a otro, cómo estrategias de legitimación pueden legitimar a otro actor. Hay discusiones que también empezaron en la última década y más, quizás 2 décadas, que hablan de la legitimidad, por ejemplo, de organizaciones internacionales, ¿sí? Sharp, por ejemplo, que alguien más surgió. Yo estoy entrando menos en esa situación. A mí me interesa menos la legitimidad del actor en sí. Esta literatura, por supuesto, va en el tema de la Unión Europea, ¿no? Es decir, la legitimidad que tiene el actor Unión Europea per se, sino que a mí me interesaría eventualmente cómo la Unión Europea legitima a otros actores. Es decir, cómo un actor ayuda a legitimar a otros actores. Y puede ser un actor estatal, un país, o puede ser un actor, digamos, supranacional, como en el caso, en este caso, de la Unión Europea. Puede ser un actor también, digamos, no estatal, incluso, o transnacional. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, en eso se concentra mi interés de investigación. Sí, creo, y hay bastante gente que está siguiendo este mismo camino, que es intentar entender cómo actores determinados logran legitimar acciones de otros actores y por ende a los actores en sí. Entonces, avanzando un poco ahora sí, y ahora que entendimos, digamos, lo que sería el título, ¿sí? que llamaría esta parte, que es Legitimacy Matters in International Relations, quiere decir, la legitimidad importa en las relaciones internacionales. Si yo no logro, no quiere decir que con legitimidad voy a poder entender todo lo que sucede en las relaciones internacionales, pero si yo no entiendo los procesos de legitimación, yo no voy a entender buena parte de la foto, digamos, de ese evento. Entonces sí tengo que largar a estudiar y sí llamo, digamos, o todos los que estudiamos estos temas, que intentamos convocar a otros a que también lo tomen como parte de su estudio. Ahora, ¿qué es entonces legitimidad? Hay una primera confusión. Yo les hablé de una confusión epistemológica y una confusión metodológica, pero hay una primera confusión que es una confusión ontológica, que habla de qué es verdaderamente esta legitimidad. ¿Sí? Y hice por ahí una investigación y hay muchos que estudian temas de legitimidad que hacen algo similar, que van a buscar al uso, digamos, a la terminología, ¿sí? de legitimidad. Hacen un estudio, de alguna manera, a entrar a ver cómo se usa la palabra legitimidad para entender a veces qué es. Y una de las cosas que uno ve, si por ejemplo va a un diccionario de sinónimos, es que legitimidad tiene por lo menos 2 orígenes. Hay claramente un origen, ¿sí? Que es un origen, lo llamaríamos normativo, que es legítimo lo que es considerado apropiado. Que es legítimo lo que, desde el punto de vista de las normas, ¿sí? Eso se refiere ahí, volvemos al tema del principio de legitimidad, ¿no? Lo que desde el punto de vista de las normas se considera legítimo, que se considera apropiado. Y aparece por otro lado, en la definición sobre todo que da Clark, un elemento que es un elemento que yo lo llamaría un elemento estratégico, ¿sí? O un elemento político, si lo quieren llamar. Cuando Clark define legitimidad internacional, es decir, la legitimidad llevada al campo internacional, lo define, ¿sí? Como, de alguna manera, los principios normativos que se acuerdan en la sociedad internacional, y ante lo cual hay un consenso de que eso es lo que produce legitimidad. Entonces, la palabra clave que ahí va a usar
en esa definición es consenso. Porque consenso no es una palabra que surge del punto de vista normativo, consenso surge del punto de vista político y estratégico. Y no necesariamente algo que sea consensuado y que los actores en el sistema internacional definan que esto es legítimo, va a responder a las normas de legitimidad. Yo le voy a agregar un elemento aún mayor que recibí un poco de varios cursos que recibí, especialmente de una autora que se llama Janice Grostein, que habla hoy en día sobre elementos emocionales y que suman a este asunto. Es decir, hay algo que yo puedo considerar que sea legítimo, no porque se aplica a mis normas, yo puedo entender que no entra dentro de mi espectro normativo, ni legal ni normativo, y ahí hay una diferenciación, ¿no? No necesariamente todo lo legal es normativo y no necesariamente todo lo normativo es legal. Robin Hood hacía algo que claramente era ilegal, pero era considerado, quizás desde el punto de vista del pueblo, aceptable. ¿Sí? Porque la norma quizás se podía aceptar en ese momento. ¿Sí? Pero lo emocional suma a este elemento. ¿Sí? Yo puedo, quizás ante el momento en que recibo una imagen, considerar que esa acción no es legítima, por más que desde el punto de vista normativo yo considero que es legítima, desde el punto de vista consensual hay legitimidad. Entonces, empezamos a ver que quizás hay tres orígenes ahí que están en juego y que si nos cuesta definir legitimidad, aunque sea intentemos definir legitimidad por los elementos que la componen. ¿Sí? Pero yo quiero traer, esto me va a llevar a mí a un elemento que lo llamo después, el modelo ACE, Appropriateness, Consensus, Empathy. Es decir, un elemento normativo, un elemento estratégico y un elemento de empatía. Y yo en este modelo es que yo lo uso a la hora de poder medir legitimidad. Pero antes de eso hay que entender cómo la legitimidad, si antes hablamos que legitimidad es importante en relaciones internacionales, a mí lo que me interesa previamente es que entendamos cómo es que es importante. ¿Sí? Es decir, porque no alcanza con decir, ok, vimos que Estados Unidos no le alcanzó. Tenemos que poder entender qué hay por detrás para entender que no le alcanzó. Y de ese punto de vista yo quiero traer dos elementos que son centrales, que por supuesto no los refiero yo por primera vez, sino que los tomo, pero que son centrales para lo que vamos a llamar las batallas de legitimidad. El primer elemento es el elemento de las audiencias externas. Los procesos de democratización en las sociedades occidentales hicieron que las autoridades, que los gobernantes estén cada vez más atentos a lo que se les pide de las ciudadanías. Es decir, que las audiencias, en este caso domésticas, influencian cada vez más. El elemento de la globalización lo que hizo es tirar abajo las fronteras. Y lo que trae el elemento de la globalización combinado con el elemento de la democratización es que ya no importa la audiencia nacional, la audiencia doméstica, sino que importa mucho la audiencia externa. Porque la audiencia externa, desde lejos, desde el Uruguay, digamos, podemos influir quizás en lo que esté pasando en Corea del Norte. Rosenau escribe, tiene un texto central, es decir, tiene muchos textos, ¿sí? Pero hay un libro que sacó previo antes de su fallecimiento que se llama People Count, la gente cuenta, y básicamente lo que trae ahí es decir, la acción de una persona donde quiera que sea en el mundo puede llegar a tener instantáneas, le diría, directas, reacciones directas sobre otro lado del mundo, ¿sí? Porque los medios de comunicación hoy son interactivos y porque todo es más rápido y porque cayeron las fronteras y porque la audiencia pesa. Entonces, el elemento de las audiencias externas hacen hoy que sea necesario para el líder político conseguir legitimidad internacional. Es decir, convencer a las opiniones públicas y a las sociedades civiles, que es distinto el asunto, pero convencer a estos dos elementos en el mundo de que tiene legitimidad. Porque si no lo convence puede llegar eso a dinamitar, ¿sí? a dañar su legitimidad doméstica. Y el segundo elemento es el elemento que yo lo llamaría la anarquía de legitimidad. Hay un concepto central en relaciones internacionales que es anarquía, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere el concepto de anarquía? Se refiere a... Es decir, anarquía viene a ser la definición de un actor que tenga
la hegemonía, digamos, suprema del poder. Y cuando define poder, ¿cómo lo define? Hemos hablado que lo define en términos de, como las relaciones internacionales definieron poder en su momento, que es en términos de fuerza. Ahora, miren lo interesante. Yo creo que el elemento de anarquía y legitimidad es un elemento que tiene que ser central. En verdad no hay hoy anarquía de poder si lo medimos en términos de fuerza. Porque voy a repetir, hoy en día Estados Unidos, si quiere, tiene la capacidad de hacer lo que quiere en el mundo. Lo que hay en verdad es una anarquía de legitimidad. No hay un actor que tenga la capacidad legitimatoria, ¿sí?, que lo que él diga sea tomado, digamos, como el elemento de legitimación. No lo es el Vaticano, que quizás en su momento, digamos, a siglos para atrás, quizás tenía una cierta dosis legitimatoria. No lo es el New York Times. No lo es la Corte de la Haya. No lo es la Unión Europea, por más que tenga todo el poder normativo del mundo. No lo es Estados Unidos también, por más que sea un Estado que lo que diga pese mucho. No lo es tampoco un premio Nobel de la Paz. Pero al mismo tiempo, como no lo es ninguno de ellos, lo son todos. Y eso es lo que habla del concepto de anarquía. Como hay tantos actores con distintos niveles que pueden legitimar a otros actores, hay una anarquía total desde este punto de vista. Y dado que los actores están necesitando de esta legitimidad y de salir a buscar esas audiencias externas, entonces si unimos la importancia de las audiencias externas y lo unimos con la anarquía de legitimidad, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que hay batallas legitimatorias o batallas de legitimidad. Es decir, los actores están constantemente saliendo a buscar su legitimidad. Y ni que hablar los actores cuando se encuentran en un elemento que se le llama critical junctures, en momentos cumbres para ellos, o sobre todo momentos en donde su supervivencia está en juego, su seguridad está en juego, es que van a intentar utilizar todos los medios para conseguir legitimidad. Y van a salir a pelear batallas de legitimidad. Y es en eso en que yo me concentro. En definitiva, este es el marco conceptual, teórico, ¿sí?, que trae el entendimiento de lo que es la legitimidad internacional. ¿Cómo se la estudia? Tenemos poco tiempo, ¿sí? Pero quizás para traer algunas sugerencias, pero cada uno quizás podría llevarlo por otro lado. Mi propuesta justamente comienza en esto. Si hablamos de que la legitimidad tiene tres orígenes, digamos, hagamos una especie de círculos concéntricos, ¿sí?, en donde esos tres componentes influencian en la legitimidad. Utilicemos teorías de comunicación para intentar explicar cómo ciertos actores, por medio de estrategias de legitimación, ¿sí?, o estrategias retóricas, lo llaman en teorías de comunicación, narrativas en algún caso, framings en otro, ¿sí?, ya vamos a hablar, y logran influenciar, ¿sí?, sobre esa persuasión, logran en definitiva generar que sea efectiva esa estrategia de legitimación. ¿Sí? Cuando hablamos de framing, está muy de moda en la ciencia de la comunicación en este momento y es un elemento muy interesante. Viene justamente de aquellos que rompieron con las teorías racionales que vienen de la irracionalidad, y para eso uno se puede remontar, ¿sí?, a artículos en los años 80 que vienen a hablar de prospect theory, por ejemplo, de que rompen con las teorías de racionalidad, incluso llegaron a ganar premios Nobel, y que hablan que no solamente es importante digamos, lo que se presenta, sino es importante cómo se lo presenta. Es importante el punto de referencia, van a decir ellos. Y desde el punto de vista framing habla, es importante cómo enmarcás una situación. La misma situación enmarcada de una manera puede obtener resultados totalmente diversos a la misma situación enmarcada de otra manera. Por ejemplo, cuando yo estudio el tema de las primaveras árabes, mi puzzle empírico, mi duda empírica, proviene del hecho que yo veo que al mismo tiempo tengo dos casos en donde el elemento de legitimidad podría ser igual, el elemento de Bahrein y el elemento de Libia. Al mismo tiempo se suceden levantamientos populares. Por supuesto, cada uno tiene elementos domésticos que lo hacen distintos, ¿no? Y por supuesto, intereses distintos de las potencias. Nadie duda de eso. Pero al mismo tiempo se sucede un fenómeno parecido, que es levantamientos populares contra el régimen y opresión por parte del régimen.
Y lo que vemos es como en el caso de Libia se legitimiza por completo el apoyo a la oposición, el apoyo a los rebeldes, e incluso se termina legitimando una intervención humanitaria. Y si hoy miramos para atrás, diríamos que la intervención en Libia es una intervención que es considerada legítima, ¿sí? Más que la de los Balcanes seguro, ni que hablar más que en Irak. Y al mismo tiempo se legitimiza la situación opuesta en Bahrein, en donde el régimen oprime a la población y por medio de distintas estrategias retóricas logra conseguir el apoyo del mundo. Yo ahí me concentro específicamente en cómo ciertos actores, un actor clave, que es la Liga Árabe, ¿sí?, logra influenciar justamente en que las estrategias retóricas tengan una influencia aquí y tengan otra estrategia. Lo voy a llamar allí, utilizando un poco de teoría de redes, framing broker. Es decir, un actor que tenga la capacidad de unir nodos desde el punto de vista de esas narrativas. ¿Cómo uno lo distingue? Lo distingue en los discursos. Si el resto de los actores constantemente se están refiriendo a ese actor como el que tiene la capacidad de unir nodos y por ende de legitimizar esas estrategias retóricas, ¿sí?, es decir, de hacer efectivas esas estrategias de legitimidad, entonces quizás estamos hablando de que ese actor es el que cambió el juego. Desde ese punto de vista, ese es mi marco, si lo quieren, mi marco metodológico que propongo para la tesis. Tengo otros estudios y justamente que estoy iniciando y que ahora vengo de un congreso en Estados Unidos que he visto que hay otra gente que sigue un patrón similar y que está intentando buscar cómo actores diversos y actores, justamente en este caso fue una organización regional, pero puede ser un Estado, puede ser o agencias dentro de un Estado, puede ser redes transnacionales de abogacía o de advocacía, es decir, elementos de la sociedad civil. Es decir, pueden ser distintos tipos de actores y cómo ello influencia sobre distintos tipos de casos, ¿sí? En este caso hablamos de una resolución de un conflicto. Mi tesis de doctorado se la estoy investigando en cómo, en distintos casos de conflictos intratables, ¿sí?, israelíes y palestinos, en el norte de Irlanda, ¿sí?, protestantes, digamos, con católicos irlandeses, vascos españoles, y 3 ejemplos de conflictos intratables, y cómo la legitimidad influenció, ¿para qué? Para el proceso de negociación. Es decir, en una resolución pacífica, lo llamaríamos, en una negociación pacífica entre las partes, ¿sí? Y por ahora lo que tengo es hipótesis y tengo, por supuesto, algunas ideas planteadas, pero que justamente lo que yo pretendo ver es cómo los actores externos, ¿sí?, han influido en esos cambios de legitimidad y por ende cómo los cambios de legitimidad han influido en los resultados políticos. Entonces, para cerrar, la legitimidad internacional hoy está tomando cada vez más campo en la disciplina de las relaciones internacionales. Va en crecimiento, es decir, uno lo ve en los paneles, en este tipo de congresos, de la cantidad de paneles que se le dedican a estudios en donde se tratan temas de legitimidad, ni que hablar que van a aumento. 2, van a aumento, ¿sí?, todas las técnicas que intentemos aplicar, ante todo marcos teóricos lo llamaríamos, ¿sí?, que intenten definir bastante mejor cuáles son esos componentes que están por detrás de los mecanismos causales, lo llamaríamos, los mecanismos causales de esa legitimidad. Y al mismo tiempo está en aumento, ¿sí?, todos los intentos epistemológicos y metodológicos fundamentalmente de cómo hacemos para medirlo, ¿sí?, usando distintas teorías que vienen de otros campos. En este caso yo les presenté de ciencia de la comunicación, pero podemos traer mucha gente que se focaliza en temas de psicología social, ¿sí?, y psicología política, ¿sí?, e intentar traer otros mecanismos, ¿sí?, para intentar ver esa parte del poder que hablábamos, que aparentemente es no observable, pero que con el paso del tiempo vemos que no solamente es importante, sino que también puede ser observable. Así que de esa manera un poco yo cierro y los convoco a todos aquellos que quizás este elemento, estos temas les interesan y los creen que tienen futuro, por lo menos en el corto y mediano plazo en la academia. Los convoco a ser parte de esto y, por supuesto, a aportar, ¿sí?, ideas y sugerencias para ver cómo contribuir a mejorar este proyecto de investigación. Así que muchas gracias a ustedes.